Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero informativo Honduras en sus manos noticias a través de Radio TV Miki Antonis Siglo XX. Les saluda su fiel servidora Valeria Suazo desde Tegucigalpa. Agradecidos principalmente con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes de las noticias que trascienden en el día. A continuación les presentamos el resumen de las noticias más importantes. Eso no ayuda en nada. Padre critica obligatoriedad de leer el libro El golpe del 28 de junio. Registro Nacional de las Personas abre los sábados para atender solicitudes de cambio de domicilio electoral. ¿Seguirá costando 13 lempiras? Transportistas anuncian tarjeta prepago en Tegucigalpa. Difunden entrevista inédita del Papa que pidió publicar después de su muerte. Habrá cortes de energía eléctrica este domingo 4 de mayo en Honduras. Aquí te informamos. Difunden entrevista inédita del Papa que pidió publicar después de su muerte. La televisión argentina fue testigo anoche de un momento histórico. La emisión de una entrevista inédita con el Papa Francisco, grabada en el año 2018 y revelada por deseo expreso del Pontífice solo tras su muerte ocurrida el pasado 21 de abril. La conversación de más de 50 minutos fue presentada en fragmentos por el periodista Nelson Castro, quien explicó que el propio Francisco le pidió mantenerla en reserva hasta después de su fallecimiento. El encuentro tuvo lugar el 6 de febrero del 2018 en el Palacio Apostólico y extendió mucho más de lo previsto gracias a la disposición del Papa a compartir aspectos profundamente personales de su vida. Durante la charla, Jorge Mario Bergoglio ofreció un retrato íntimo de sí mismo, abordando temas como su salud física y mental, sus miedos durante la dictadura argentina y su experiencia en el cónclave que lo eligió como líder de la Iglesia Católica en 2013. Sobre su salud mental del Papa Francisco, uno de los momentos más sobrependentes fue su confesión sobre el apoyo psicológico que recibió en los años 70. En plena dictadura militar y mientras ocupaba un cargo de responsabilidad dentro de la Compañía de Jesús. El entonces sacerdote recurrió durante 6 meses a una psiquiatría, descrita como una gran mujer, para enfrentar el estrés y los temores que lo envergan por las vidas que intentaba proteger. Francisco habló también de sus neurosis con naturalidad y hasta humor, diciendo: hay que cebarle mate a las neurosis. Hay que acariciarlas, son compañeras de toda la vida, dijo, refiriéndose a su tendencia ansiosa de querer hacerlo todo de inmediato. Como método de control mencionó escuchar a Bach y aplicar con sabiduría el refrán, vísteme despacio que estoy apurado. La entrevista también reveló detalles inéditos del cónclave de 2013. Lejos de sentirse nervioso, Francisco relató haber vivido el proceso con serenidad, dormía bien, incluso tomó una siesta antes de la votación final. Fue durante el almuerzo, al notar las actitudes de algunos cardenales, cuando comenzó a sospechar que podría ser elegido. Tras la votación, el cardenal brasileño Claudio Humes lo animó y le susurró: no te olvides de los pobres. Una frase que lo llevó a elegir de nombre Francisco en honor a San Francisco de Asís. En términos de salud física, Francisco detalló varios padecimientos, incluyendo problemas hepáticos y de columna, pie plano y antecedentes quirúrgicos como la extirpación de parte de un pulmón en su juventud y de la vesícula ya como sacerdote. A pesar de ello, mantenía hábitos rigurosos, se acostaba temprano, leía por las noches y se levantaba antes del amanecer sin necesidad de despertador. El Papa también reflexionó sobre el sufrimiento y la tristeza, reconoció momentos de dolor, pero aseguró que lo que más le conmovía era el sufrimiento ajeno, en especial el de los niños sin alimento y los ancianos abandonados, diciendo: eso me duele profundamente, expresó. Esta entrevista fue también la semilla del libro La salud de los papas en el año 2021, escrito por Castro a propuesta del mismo Francisco, quien en el 2017 lo instó a abordar ese tema con una frase reveladora, diciendo: usted tiene que escribir un libro en el que ya le voy a hablar de mis neurosis. La revelación de esta charla inédita hasta ahora ofrece una mirada humana y valiente del primer papa latinoamericano, cuya transparencia y calidez seguirán marcando la historia de la Iglesia mucho después de su partida. ¿Habrá corte de energía eléctrica este domingo 4 de mayo en Honduras? La Empresa Nacional de Energía Eléctrica no ha emitido hasta el momento información sobre el servicio de mantenimiento programados para este domingo 4 de mayo. Es relevante mencionar que el último mantenimiento se llevó a cabo en sábado en diversas zonas del país, afectando temporalmente el servicio en varias comunidades. Ante la falta de información oficial para el día de mañana,
Es comprensible que los ciudadanos se mantengan alerta. Por lo tanto, es fundamental que los usuarios permanezcan atentos a las redes sociales de la ENE, donde la empresa suele comunicar detalles sobre interrupciones y mantenimientos de última hora. Consejos para ahorrar energía. En un contexto donde las interrupciones y el uso responsable de la energía son temas claves, implementar medidas de ahorro en el hogar puede marcar una gran diferencia. Aquí te brindamos algunos consejos prácticos. 1. Cambia a bombillos LED. Esto no solo consume menos energía, sino que también tienen una vida útil más prolongada. 2. Desconecta los dispositivos que no uses. Muchos equipos eléctricos siguen consumiendo energía en modo reposo. 3. Aprovecha la luz y ventilación naturales. Mantén las ventanas abiertas durante el día para reducir el uso del aire acondicionado. 4. Educa a tu familia. Crear conciencia sobre el consumo energético responsable contribuye al ahorro en la factura y al cuidado del medio ambiente. ¿Cómo reportar problemas en el suministro de energía? Si experimentas un corte de energía que no ha sido anunciado o problemas con el restablecimiento del servicio, puedes ponerte en contacto con la empresa distribuidora de energía. A continuación te proporcionamos los principales canales de atención al cliente. Teléfono: llama al 2276-4370 para reportar incidentes. Sus redes sociales: puedes seguir a la empresa NE Distribución en X u otras redes sociales como Facebook e Instagram para actualizaciones en tiempo real y reportar cualquier inconveniente. Correo electrónico: también puedes enviar un correo a contacto@neutdc.hn si tienes alguna consulta relacionada con los cortes de energía. Eso no ayuda en nada. Padre critica obligatoriedad de leer libro El golpe del 28 de junio. Como una tontera que no ayudará en nada a Honduras, calificó un sacerdote la decisión del gobierno de imponer la lectura obligatoria del libro El golpe 28J en escuelas y colegios como parte de la cátedra morazánica. El párroco de la iglesia Santa Bárbara de Erandique, Lempira, en el occidente del país, Sandro Aguilar, lanzó estas críticas durante el homiciclo del viernes 2 de mayo. El golpe 28 es conspiración transnacional, un crimen en la impunidad, escrito por el expresidente Manuel Zelaya Rosales, derrocado el 28 de junio del 2009, fue publicado el 24 de marzo en el diario oficial La Gaceta. También dijo: escuchando que este viejo loco y del Estado que escribió un libro del golpe de Estado y no sé qué, y hoy lo quieren obligar que en las escuelas tienen que leerse, por favor. Ese loco es un enfermo mental, manifestó el padre Aguilar. También señaló: eso es tontera y no debería pasar en nuestro país, en referencia a la disposición gubernamental de incluir la lectura del libro en el sistema educativo. El sacerdote cuestionó además la influencia política en la educación hondureña y advirtió posibles represalias contra maestros que no cumplan con la orden. Dijo: los maestros están sometidos a ese yugo. Yo siempre lo he dicho y lo voy a sostener. Cuando los políticos llegaron y se metieron en la educación, destruyeron todo. Cuando el político se mete en salud, hace pedazos todo. Y si permitimos que entre a la iglesia, se destruye la iglesia, afirmó. En otro momento de su homilia, Aguilar también criticó al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por aclarar que quiere ser papa y que desempeñaría bien ese cargo. El padre Aguilar se sumó a los cuestionamientos de diversos sectores ante el anuncio del gobierno de Xiomara Castro de hacer obligatoria esta lectura. La socióloga Julieta Castellanos calificó la medida como una imposición del Partido Libre para afianzar su control del poder. Indicó que el texto puede leerse por el contexto histórico, pero no debe ser obligatorio dentro de una cátedra. Por su parte, también líderes del sector educativo criticaron el uso de fondos públicos para imprimir el libro, cuando aún faltan materiales esenciales como el texto de español, matemáticas y otras asignaturas. El obrero no necesita discursos, cuestiona Gabriela Castellanos. En la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, publicó este jueves una carta crítica en la que cuestionó los actos del 1 de mayo. Castellanos denunció la desconexión entre los discursos políticos y la realidad que enfrentan los trabajadores hondureños. En su escrito, Gabriela Castellanos señala que, mientras políticos levantan banderas rojas y se toman fotografías en actos públicos, el verdadero obrero continúa en el anonimato, luchando por sobrevivir con salarios congelados, jornadas injustas y sin acceso a derechos básicos. El obrero no necesita discursos, necesita salarios que le permitan vivir, no sobrevivir. No necesita banderas rojas ondeando en edificios gubernamentales, sino contratos estables, jornadas justas, pensiones dignas. Además, calificó el Día del Trabajador como el gran teatro del absurdo, donde quienes han empobrecido al pueblo suben a tarimas a hablar de dignidad y de trabajo, mientras los obreros enfrentan pobreza, desempleo y migración forzada. También dijo: este es el gran teatro absurdo.
los mismos que solo emplean a sus familias y saquean al Estado, los mismos que firman acuerdos deshonrosos con bancos ideológicos, se visten de rojo y cantan la Internacional frente a las cámaras, dice parte de su escrito. También arremetió contra ciertos sindicatos, a quienes acusó de actuar como apéndices del poder, en lugar de defender genuinamente los derechos laborables. La directora del CNA concluyó su carta exigiendo menos pobreza y más acciones concretas para garantizar contratos estables, pensiones dignas y acceso a salud, afirmando que el trabajador hondureño no quiere más farsa, sino respeto y dignidad. También dijo: el 1 de mayo debería de ser un día de reclamo frontal, no de discursos vacíos, concluyó. Durante la marcha del Día Internacional del Trabajador, varios políticos figuraron entre los obreros. El expresidente Manuel Zelaya, la candidata presidencial por el Partido Libre Rixi Moncada y algunos líderes políticos del mismo partido tomaron el protagonismo de la marcha de los trabajadores hondureños. La carta de Gabriela Castellanos dice así: hoy, como cada año, los mismos políticos que han convertido el sudor del obrero en moneda de cambio subirán a las tarimas para soltar discursos sobre dignidad y trabajo, mientras los trabajadores de las fábricas al borde de la quiebra y de los campos donde se trabaja al sol y a sangre por un salario humillante verán en un televisor al crédito a esos señores de corbata que legislan para los patronales y luego se sacan fotos con el puño en alto. Ese es el gran teatro del absurdo. Los mismos que solo emplean a sus familias y saquean el Estado, los mismos que firman acuerdos deshonrosos con los bancos ideológicos, se visten de rojo y cantan la Internacional frente a las cámaras. Entre tanto, el trabajador exhausto y rozando la penuria sigue sin poder comprar cuadernos y leche para sus hijos. Otros deben mendigar horas extra para pagar el alquiler de la casa. Y los jóvenes migran porque aquí solo les espera el desempleo y la corrupción, sin contar que en este país está prohibido que un trabajador se enferme porque no hay medicina en los hospitales. Entonces, ¿qué hay que celebrar? ¿Acaso el desempleo es el espejo de estos farsantes? ¿Debemos resignarnos a salarios que son devorados por las jaurías económicas de la inflación? ¿Seguiremos ignorando que los sindicatos en muchos casos actúan como apéndices del poder, cómplices disfrazados de revolucionarios? Hoy condenarán banderas rojas en manos de políticos que nunca han conocido la angustia de llegar a fin de mes con los platos vacíos. Lo veremos sonreír para la selfie en los actos oficiales, mientras el verdadero trabajador, el que no tiene día libre, seguirá picando piedra en la cantera invisible de la explosión, aplaudida por esta democracia socialista que cobra dividiéndonos electorales. El 1 de mayo debería de ser un día de reclamo frontal, no de discursos vacíos. Una fecha para recordar que la lucha no está en las pancartas de cartón, sino en la huelga que se reprime, en el derecho que no se concede, en los estatutos que se violan, en la mesa vacía del obrero que ningún político ve cuando pasan en sus carros blindados. Después de las marchas y pronunciamientos, los de arriba brindarán con champán por el legado de los mártires de Chicago, aunque los de abajo siguen siendo los mártires de Honduras. El obrero no necesita discursos, necesita salarios que le permitan vivir, no sobrevivir. No necesita banderas rojas ondeando en edificios gubernamentales, sino contratos estables, jornadas justas, pensiones dignas. El trabajador hondureño ya no quiere promesas, quiere dignidad. El COEP propone un pacto nacional por el trabajo en Honduras. La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Anabel Gallardo, en el marco del Día Internacional del Trabajo, hizo este jueves un llamado a la población a cuidar el empleo y advirtió que Honduras se enfrenta a una crisis de empleo que no puede seguir siendo ignorada. También dijo: miles de hondureños se levantan cada día sin la certeza de un trabajo digno. Las oportunidades están desapareciendo y estamos perdiendo talento joven que optan por migrar porque no encuentran trabajo y, lo que es peor, no considerar un futuro en nuestro país, subrayó Gallardo en un video difundido en la red social X. La dirigente empresarial además hizo un llamado firme y urgente a todos los sectores del país para que el empleo se convierta en una prioridad nacional y señaló que sin trabajo no hay desarrollo ni futuro. Gallardo también aseguró que el sector privado está dispuesto a invertir e innovar y contribuir al crecimiento del país, pero necesita reglas claras, seguridad jurídica, confianza y un pacto nacional por el empleo.
En Honduras, país de casi 10 millones de habitantes, 316,000 personas están desempleadas y al menos 1.6 millones trabajan en el sector informal, según datos oficiales del COEP. Por su parte, también los trabajadores hondureños conmemoraron su día al exigir empleos y salarios dignos, así como acceso a su salud, educación y seguridad, mientras el sector empresarial alertó sobre una crisis de empleo y propuso un pacto nacional por el trabajo. Miles de trabajadores convocados para la Central General de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores de Honduras y la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras exigieron además pensiones dignas y estabilidad laboral. Registro Nacional de las Personas abre los sábados para atender solicitudes de cambio de domicilio electoral. El Registro Nacional de las Personas informó que atenderá los sábados 3 y 10 de mayo exclusivamente para realizar trámites de actualización de domicilio electoral en el marco de las elecciones generales del 30 de noviembre del año 2025. El gerente institucional del Registro Nacional de las Personas, Yadira Bendaña, explicó que los ciudadanos que aún no han actualizado su dirección pueden acudir a los registros civiles municipales durante estas fechas en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. También dijo, pueden aprovechar este espacio que brinda el Registro Nacional de las Personas para que puedan realizar el cambio de domicilio y no tengan problema al momento de ejercer el sufragio, declaró Bendaña en un noticiero. El plazo para solicitar el cambio o actualización de domicilio por motivos electorales finaliza el próximo 14 de mayo, recordó la funcionaria. Desde que comenzó el proceso, el 21 de abril, al menos 25,000 personas han realizado este trámite. La cifra podría aumentar en los próximos días, ya que restan 11 jornadas para que cierre el periodo habilitado por recomendación del Consejo Nacional Electoral. Después de la fecha límite, el CNE evaluará las solicitudes recibidas. Si cumplen con los requisitos, las aprobará para incluirlas en el censo electoral que se utilizará en las elecciones generales. Tipo de solicitud de cambio de domicilio electoral. El Registro Nacional de las Personas reconoce 3 modalidades de solicitud. 1. Cuando la nueva dirección está dentro del municipio. Cuando la dirección está en otro municipio pero dentro del mismo código electoral. Y número 3. Cuando la nueva dirección está en un municipio con un código electoral distinto. Requisitos para realizar dicho cambio. Para los dos primeros casos, el único requisito es presentar el documento nacional de identificación. En el caso de traslados entre municipios con distinto código electoral, se deben presentar documentos que respalden la nueva dirección entre ellos. 1. Constancia de vecindad municipal. 2. Clave catastral si es propietario. 3. Constancia de trabajo. 4. Contrato de arrendamiento con recibo de servicio público. 5. Constancia de estudio de sus hijos. Y número 6. Recibo de servicios públicos o telecomunicaciones. ¿Seguirá costando 13 lempiras el transporte? Anuncian pago de tarjetas prepago en Tegucigalpa. Tegucigalpa experimentará en los próximos meses un cambio significativo en su sistema de transporte urbano con la incorporación del pago de pasaje mediante tarjeta prepago, según anunció este sábado un empresario del rubro. De acuerdo con el dirigente Jorge Lanza, el sistema comenzará a instalarse en los próximos 2 a 3 meses en al menos 300 unidades que circulan por los principales bulevares de la capital. El objetivo, explicó Lanza, es reducir el uso de efectivo, mejorar la seguridad de los pasajeros y ordenar el servicio, eliminando la competencia agresiva entre conductores por captar usuarios. Para ello, aseguró que ya se ha seleccionado a la empresa encargada del proyecto y se han adquirido los equipos necesarios. Lanza fue consultado sobre si el costo del pasaje continuará siendo 13 lempiras. Su respuesta fue que difícilmente, con la modernización del servicio, ese valor se podrá mantener. En 2022, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre estableció una tarifa de 16 lempiras por el uso de los buses urbanos, pero acordó absorber 3 lempiras a través de un subsidio que otorgan a los transportistas, por lo que los usuarios solo pagan 13 lempiras. Lanza también manifestó al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, como ente regulador, deberá realizar un estudio técnico para determinar la tarifa que los usuarios deberán pagar por este nuevo servicio. Según sus declaraciones en otros países de América Latina, donde el transporte público utiliza tarjetas prepago, la tarifa supera el equivalente a $1. En Honduras, el tipo de cambio ronda entre los 25.75 lempiras por dólar y el pasaje actual en el país es casi la mitad. Estamos bajos en el cobro, afirmó. Además, Jorge Lanza adelantó que Tegucigalpa contará con una flota de autobuses,
la cual incorporará el sistema de cobro con tarjeta electrónica a medida que avance la modernización del servicio. Muchísimas gracias por permanecer conectado con su noticiero informativo Honduras en sus manos noticias a través de Radio TV Miki Antonis Siglo XX. Les hemos dado las noticias más importantes que han acontecido en este día. Les invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y X como Honduras en sus manos noticias, para que puedan seguirse enterando de todas las noticias nacionales e internacionales que trascienden. Para mí fue un placer y nos vemos el día de mañana.